revisando hoy un libro de Galeano, este libro, Espejos, se me ocurrió hacer una mínima aventura cristológica y, bueno, para llevarla a cabo agarré la Biblia, esta edición de la Biblia, que como ya he dicho en otro video, es una edición muy esquemática y se pierde, digamos, en esta versión, que es una versión reducida, se pierde mucha de la riqueza literaria que la Biblia original tiene, al menos la edición de la Biblia que yo leía cuando tenía 20 años, que era una edición frondosa verdaderamente. Y bueno, y vamos a hacer que este texto de la Biblia converse con un poema de Borges, porque alude directamente a un pasaje de la Biblia. Y bueno, también se me había ocurrido hacer que esto conversara con Caballo de Troya, pero con el número 1 de J.J. Benítez, que es un libro en el que un hombre viaja en el tiempo y viaja a la época de Jesús y presencia la crucifixión de Jesús. Y de hecho, bueno, lo acompaña en el tiempo previo al momento de la crucifixión, se convierte en uno de sus discípulos. Pero no encontré ese libro, que es Caballo de Troya 1, encontré el 2 y el 3, pero bueno, ahí están. Entonces, podemos pensar, porque también tenía ganas de leer un poema de Gustavo Rizzio, que alude al Cristo crucificado, y bueno, y alguna otra cosa, pero no encontré los demás textos. Entonces creo que sucede en estos breves episodios literarios lo que sucede en la vida, que muchas veces lo que somos se va definiendo más por lo que nos falta que por lo que tenemos. Entonces, bueno, pensemos, si quieren, en los libros que nos faltan, pero leamos los que tenemos. Este libro de Galeano, no sé por qué nunca hemos leído a Galeano acá en el canal todavía, pues es un autor delicioso. Este libro se llama Espejos, una historia casi universal, y que es una manera de interpelar a la historia que tiene Galeano. Acá que dice: este libro ha sido escrito para que no se vayan. En estas páginas se unen el pasado y el presente, renacen los muertos, los anónimos tienen nombre, los hombres que alzaron los palacios y los templos de sus amos, las mujeres ignoradas por quienes ignoran lo que temen, el sur y el oriente del mundo. Bueno, Galeano realmente era un sociólogo, un historiador, un filósofo, un poeta, todos metidos en el mismo envase de un escritor que escribía unos textos muy cálidos, de muy fácil lectura, y realmente es un placer leer a Galeano. Yo tengo casi toda la obra de él, no sé por qué nunca hemos leído nada. Acá, bueno, este libro se publica en el año 2007 y tiene unas palabras preliminares de Galeano que dicen: aquí no hay fuentes bibliográficas, no tuve más remedio que suprimirlas. A tiempo advertí que iban a ocupar más páginas que los casi 600 relatos de este libro. Bueno, entonces, sin fuentes bibliográficas, nos vamos directamente a un texto que se llama Se Busca, en el que Galeano habla acerca de Jesús. Se llama Jesús, lo llaman Mesías, no tiene oficio ni residencia, dice ser hijo de Dios y también dice que bajó del cielo para incendiar el mundo. Forajido del desierto, anda alborotando aldeas. Lo siguen maleantes, malhechores, malvivientes. Promete el paraíso a los miserables, a los esclavos, a los locos, a los borrachos y a las prostitutas. Engaña al populacho, sanando leprosos, multiplicando panes y peces y haciendo otras magias y hechicerías. No respeta la autoridad romana ni la tradición judía. Ha vivido siempre fuera de la ley. Lleva 33 años huyendo de la sentencia de muerte que recibió al nacer. La cruz lo espera. Entonces nosotros vamos a ir de Galeano a esa cruz que lo esperaba. Vamos a ir al momento en el que
Jesucristo es crucificado. Vamos a ver cómo nos lo narra el Evangelio de Lucas. Y sobre todo nos vamos a detener en un episodio que sucede mientras Jesucristo está siendo crucificado, que es la circunstancia, el breve diálogo, el episodio que tiene con los ladrones que lo acompañan. Bueno, sabemos que a Jesús lo crucifican junto a dos ladrones. El ladrón de su derecha, aunque acá no lo dice, pero bueno, esto lo sabemos por el Evangelio de Nicodemo, se llama Dimas, y el ladrón de la izquierda se llama Gestas. Dimas, según lo que sucede, advertimos que es un buen ladrón, es un buen hombre en realidad, y Gestas no. ¿Y por qué decimos que Dimas es un buen hombre? Porque Dimas se arrepiente antes de morir de sus malos actos. Entonces Jesús lo perdona. Ese episodio conmueve a Borges, y Borges transforma el episodio en un poema que se llama precisamente Lucas 23, porque en la Biblia está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Entonces, esta narración, y lo curioso que nos dice Borges en el poema es que el mismo candor, es decir, el mismo, digamos, la misma necesidad vital que hace que Dimas le pida perdón a Jesús y le pida ir al paraíso con él, es lo que lo llevó a robar. Borges dice, casi como de pasada, que ese candor que hizo que pidiera ganar el paraíso era el que tantas veces al pecado lo arrojó y al azar ensangrentado. Así nos dice Borges. A mí me parece muy interesante pensar esa idea de cómo, digamos, una misma inquietud humana puede ser, la génesis, la gesta de una obra buena, de una obra noble, de una obra elevada, o de una obra mala, de una obra pecaminosa, de una obra negativa. Pero vamos a ir acá al Evangelio de Lucas, en el momento en el que van a crucificar a Jesucristo. Y la Biblia nos dice: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, a mí me pasó una cosa, yo leyendo Caballo de Troya, el número 1, escrito por J.J. Benítez, por este hombre, recuerdo que cuando llegué al momento en que crucifican a Jesucristo, los soldados romanos que están clavando la cruz en la tierra tienen movimientos torpes y bruscos, y eso hace que Jesús se golpee la cabeza mientras ellos están acomodando la cruz. Y es en ese momento donde este hombre le hace decir a Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, de alguna manera, yo sentí que el autor un poco se mofaba de esa situación. Eso sentí, eso es lo que yo recuerdo, digamos, de esa novela que leí hace 25 años. Y como dije en otro lado, yo siento por la literatura, por la memoria de la literatura, lo que sentía García Márquez por la memoria en general, ¿no? García Márquez decía: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces podemos, parafraseando eso, decir: la literatura no es la que fue, no es la que uno leyó, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él y decían: ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados se burlaban de él, hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre mientras decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un epígrafe que en letras griegas, latinas y hebreas decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía, Gestas, que estaba a su izquierda: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena
temes a Dios, lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero éste no cometió ningún crimen. Así hablaba Dimas. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, es en ese momento donde radica el eje de la circunstancia que conmueve a Borges, y a partir de ese momento ya solo la Biblia nos refiere a la muerte de estos tres hombres. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento, Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo sucedido, alabó a Dios y dijo: realmente este hombre era justo. Este era el soldado, ¿no? Uno de los soldados que estaban ahí, que lo habían crucificado. Bueno, esto es lo que sucede en Lucas 23, y Borges, que era un lector consuetudinario de la Biblia, escribe en su libro El Hacedor, que está publicado en el año 1960, un poema llamado precisamente Lucas 23. Bueno, por acá hay un error, ¿no? Porque dice Lucas 13. A ver. Bueno, acá hay un error. Si nunca lo había advertido yo. Acá está bien, en el índice. Lucas 23. Acá, en lo alto del poema, al título le falta una X. Un 10 en números romanos. Y dice Borges en este poema: gentil o hebreo o simplemente un hombre cuya cara en el tiempo se ha perdido, ya no rescataremos del olvido las silenciosas letras de su nombre. Bueno, sí, lo rescataremos esas letras y rescataremos su nombre. Se llamaba Dimas. Supo de la clemencia lo que puede saber un bandolero que Judea clava una cruz. Del tiempo que antecede, nada alcanzamos hoy. Claro, dice Borges, supo de la clemencia lo que puede saber un bandolero que Judea clava una cruz. O sea, nada tuvo de clemencia y nada sabemos de lo que había pasado antes y de por qué estaba clavado en esa cruz. Nada sabemos acerca del acto negativo que había cometido, delictivo, por el cual lo estaban asesinando, lo estaban crucificando. En su tarea última de morir crucificado, oyó entre los escarnios de la gente que el que estaba muriéndose a su lado era Dios, y le dijo ciegamente: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Y la voz inconcebible, que un día juzgará a todos los seres, le prometió desde la cruz terrible el paraíso. Nada más dijeron, hasta que vino el fin, pero la historia no dejará que muera la memoria de aquella tarde en que los dos murieron. Qué bien que suena ese verso, ¿no? Qué bien que suena esa estrofa, ¿no? De aquella tarde en que los dos murieron. Oh amigos, la inocencia de este amigo, de Jesucristo, ese candor que hizo que pidiera y ganara el paraíso desde las ignominias del castigo, era el que tantas veces al pecado lo arrojó y al azar ensangrentado. Acá está lo que señalábamos antes. Borges dice que ese candor que hizo que le pidiera perdón a Cristo y que le pidiera que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso junto a su Padre, era el mismo candor que tantas veces lo había arrojado al pecado y al azar ensangrentado, dice Borges. Es notorio, ¿no?, que Borges señale eso. Y bueno, es un hermoso episodio, y aparte también es hermoso advertir que este hombre se arrepiente antes de morir. Y bueno, y que Jesús, según predicaba siempre en su doctrina, termina perdonándolo, ¿no? Termina perdonándolo. Bueno, nada más vamos a leer.
Simplemente quería detenerme, como dije en un principio, en esta aventura cristológica, en la crucifixión de Cristo, según la versión de Borges, de la Biblia, y en la figura de Cristo según la versión de Eduardo Galeano.